¿Alguna vez te has preguntado por qué, tras ser expulsados, algunos vuelven y dictan nuevas reglas en territorio ajeno? Hoy ese enigma cobra forma en África, donde Estados Unidos regresa a Mali y la Alianza de Estados del Sahel, con el disfraz de un nuevo comienzo y diplomacia renovada. Pero tras las palabras amables, acechan condiciones rígidas. Volver al orden constitucional y romper vínculos con Rusia, a cambio de apoyo estadounidense. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Para comprenderlo, debemos retroceder en el tiempo y analizar cómo las potencias extranjeras han intervenido en África una y otra vez, siempre prometiendo desarrollo y seguridad, pero dejando a su paso una estela de dependencia y conflictos. Desde la Conferencia de Berlín, en 1884, cuando las potencias europeas se repartieron el continente africano sin consultar a sus habitantes, hasta las recientes misiones militares y económicas, la historia se repite bajo nuevas formas y nombres. Mientras tanto, en el centro de África, Washington lanza advertencias y amenazas de sanciones contra Ruanda por su implicación en el conflicto de la República Democrática del Congo. Ruanda, antes socio clave y mediador para los intereses de Estados Unidos en la región, ahora es presionado y puesto en la mira, como si su valor se midiera solo por su utilidad estratégica. El ciclo parece eterno. Los aliados de ayer se convierten en los parias de mañana, dependiendo del vaivén de los intereses extranjeros. Nada de esto es casualidad. Se repite una fórmula antigua: asegurar minerales cruciales, manipular la política y desechar a los aliados africanos cuando dejan de servir. Es el mismo libreto de siempre, maquillado como diplomacia moderna, pero con los mismos intereses extractivos y la misma manipulación política de fondo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Libia en 2011. Occidente apoyó el derrocamiento de Muammar el-Gaddafi bajo la bandera de la democracia, pero la intervención dejó un país fragmentado y sumido en el caos, con recursos petroleros controlados por fuerzas externas. Ignorar este patrón es correr el riesgo de no reconocer cómo la historia de control y saqueo en África se repite, disfrazada de promesas. En juego están los recursos esenciales, la autonomía política y la dignidad de los líderes africanos, junto con la oportunidad de romper, de una vez por todas, el ciclo de dependencia extranjera. Las reservas de cobalto en el Congo, el oro en Malí, el uranio en Níger y el litio en Zimbabue son tesoros codiciados globalmente. Sin embargo, la mayoría de la población africana sigue viviendo bajo condiciones de pobreza extrema, mientras otros se enriquecen con sus riquezas. Acompáñame a desentrañar cómo opera este ciclo, explorando el contexto histórico y las maniobras actuales que nos han traído hasta aquí. Veamos ejemplos concretos y escenarios que ilustran la magnitud del desafío y las posibles vías de salida. Para entender el presente, primero debemos mirar hacia el pasado. ¿Cómo comenzó la injerencia extranjera en África y qué la sostiene hoy? Veamos los hitos clave que marcaron este camino. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, África fue un campo de batalla indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Países como Angola y Etiopía fueron escenario de guerras civiles alimentadas por la rivalidad entre estas potencias. Las consecuencias de esas intervenciones aún se sienten hoy, en forma de inestabilidad y falta de desarrollo. ¿Por qué África sigue siendo el tablero predilecto de las grandes potencias? La respuesta está en su historia reciente. Tras décadas de intervención extranjera, el continente se mantiene como epicentro de disputas globales por recursos y poder. Hoy, el Sahel emerge como el nuevo escenario crucial, una región bañada en oro, uranio y minerales estratégicos, donde Mali, Burkina Faso y Níger son piezas codiciadas en el ajedrez mundial. Hace pocos años, Francia y Estados Unidos patrullaban el Sahel con miles de soldados, prometiendo seguridad y desarrollo. Sin embargo, tras más de una década sin mejoras visibles, la frustración local creció. Los gobiernos, respaldados por la presión popular, expulsaron a las fuerzas occidentales, cerrando un ciclo de tutela foránea. Un ejemplo emblemático es la Operación Barkhane,
lanzada por Francia en 2014 y apoyada por Estados Unidos. A pesar de la enorme inversión militar, la inseguridad yihadista se agravó y muchas comunidades nunca recibieron los beneficios prometidos. Este punto de quiebre dio lugar a la Alianza de Estados del Sahel, liderada por Mali, Burkina Faso y Níger. Cansados de promesas incumplidas, buscan nuevos caminos y aliados. Rusia aporta cooperación militar y política, mientras China incrementa inversiones y comercio de minerales. Este giro desafía el dominio occidental y remueve los cimientos del poder en África. El reciente acuerdo militar entre Mali y Rusia, por ejemplo, permitió la entrada de instructores y material militar ruso, desplazando la influencia occidental. Pero los intereses externos nunca desaparecen del todo. Estados Unidos, alarmado por el avance ruso y chino, intenta volver con un discurso renovado. Ahora promete respeto a la soberanía y aprendizaje de errores pasados. No obstante, las condiciones persisten. Exige el regreso al orden constitucional y la ruptura de lazos con Moscú. Es decir, la ayuda está disponible, pero solo bajo sus propios términos políticos y estratégicos. Este método recuerda a la política de la zanahoria y el palo utilizada en América Latina durante la Guerra Fría, donde la ayuda estadounidense siempre tenía condiciones políticas. La apuesta es enorme. Si los países africanos aceptan esta cooperación condicionada, corren el riesgo de revivir un ciclo de dependencia, perdiendo control sobre sus recursos y autonomía política. La experiencia muestra que las potencias rara vez actúan sin imponer agendas, usando alianzas temporales y diplomacia de presión para mantener el control. En Ghana, por ejemplo, acuerdos de extracción minera firmados bajo presión extranjera han dejado al país con enormes pasivos ambientales y escasos beneficios económicos. Ahora, Estados Unidos prepara un regreso calculado al Sahel, buscando imponer nuevas reglas en su favor. Sin embargo, la región enfrenta una encrucijada. ¿Será posible romper definitivamente con el pasado de manipulación y dependencia? Para ilustrar, pensemos en las sanciones impuestas a Zimbabue durante el gobierno de Robert Mugabe. Bajo el pretexto de promover la democracia, las medidas sirvieron para debilitar al gobierno y facilitar la entrada de nuevos actores más alineados con los intereses occidentales. ¿Estados Unidos defiende realmente la democracia en África? ¿O solo busca asegurarse el acceso a los minerales críticos que alimentan su industria tecnológica y militar? La historia reciente sugiere lo segundo. El auge de la industria de vehículos eléctricos ha disparado la demanda de litio y cobalto. El Congo, que produce más de la mitad del cobalto mundial, se ha convertido en un campo de batalla diplomático y económico entre China y Estados Unidos, cada uno buscando controlar la cadena de suministro de estos minerales. El discurso público insiste en el retorno al orden constitucional como condición para reanudar relaciones, pero ese principio es tan flexible como las necesidades de Washington. Hoy la exigencia es democracia, mañana, estabilidad o combate al terrorismo. La seguridad se convierte en el pretexto perfecto para intervenir cuando conviene. Recordemos cómo en Sudán, tras el derrocamiento de Omar al-Bashir, la presión internacional exigía una transición democrática, mientras se negociaban acuerdos petroleros en paralelo. Analistas independientes coinciden. Este nuevo interés estadounidense no nace de una preocupación genuina por el bienestar africano, sino del miedo a perder influencia frente a Rusia. Mientras Moscú avanza en la región, Estados Unidos recalibra su estrategia para no quedarse sin cobalto, litio y uranio, esenciales para su economía y sus ejércitos. Un paralelismo claro se puede observar con la carrera por el petróleo en Medio Oriente durante el siglo pasado. La seguridad y la estabilidad siempre fueron argumentos para garantizar el acceso a los recursos energéticos, dejando en segundo plano los derechos humanos o el desarrollo local. La paradoja es ineludible. Países del Sahel como Malí, Burkina Faso y Níger no esperan la ayuda occidental. Tras décadas de bases francesas y estadounidenses, la población se cansó de promesas incumplidas y de una seguridad ilusoria.
fueron los propios ciudadanos y líderes revolucionarios quienes exigieron la salida de las potencias extranjeras, abriendo la puerta a nuevos socios como Rusia y China. Ahora, Occidente intenta recuperar su posición, envolviendo viejos intereses en retóricas renovadas de respeto y asociación. Este fenómeno recuerda el llamado pivote hacia Asia de Estados Unidos, donde el enfoque se ajustó ante el avance de China en la región del Pacífico. Esta dinámica se replica en África Central. La relación entre Estados Unidos, la República Democrática del Congo y Ruanda revela cómo Washington cambia de aliados según su utilidad para la extracción de recursos. Ruanda, el favorito de Occidente durante años y mediador en los conflictos congoleños, enfrenta ahora amenazas de sanciones y presión diplomática cuando deja de ser útil. El ciclo es predecible. Aliados útiles hoy, chivos expiatorios mañana. Un ejemplo histórico es la relación de Estados Unidos con el Shah de Irán, aliado estratégico hasta el último momento, pero abandonado cuando ya no resultaba conveniente. La mayor amenaza de este juego de poder es que los países africanos queden atrapados entre potencias rivales, sacrificando su autonomía y recibiendo solo una fracción del valor real de sus riquezas. La inestabilidad se perpetúa y el sueño de un desarrollo soberano sigue aplazándose. Las guerras de proxies en África, como la financiación de grupos armados por parte de potencias extranjeras en Angola o Mozambique, ejemplifican cómo las luchas por recursos se traducen en décadas de conflicto y subdesarrollo. Pero, ¿cómo perciben los propios africanos estas maniobras externas? La respuesta revela grietas profundas en la narrativa oficial y nuevos caminos para la resistencia. En el caso de Nigeria, los movimientos sociales han denunciado durante años la explotación de petróleo por compañías extranjeras y la escasa reinversión local. En Sudáfrica, la presión ciudadana logró que se renegociaran acuerdos mineros para que beneficien más a la población local. ¿Quién será el próximo aliado desechable? ¿Quién logrará romper el ciclo antes de ser devorado por él? Estas preguntas atormentan hoy a los líderes africanos, obligados a navegar entre los intereses volátiles de potencias globales y la presión urgente de proteger su soberanía. Sudán del Sur, tras su independencia en 2011, fue cortejado por Estados Unidos y China, pero la falta de planificación interna y la dependencia de la ayuda externa han dejado al país sumido en crisis. Ruanda, durante muchos años el socio preferido de Washington en África Central, ahora vive una incómoda amenaza. Sanciones inminentes, aislamiento y la pérdida de su posición estratégica. Tras haber servido como facilitador de intereses extranjeros, su estatus privilegiado se tambalea. Ruanda fue considerado un ejemplo de desarrollo en África, con programas respaldados por países occidentales. Sin embargo, su intervención en el este del Congo y los informes de violaciones a los derechos humanos han llevado a un cambio drástico en la percepción internacional. Al mismo tiempo, la República Democrática del Congo mueve las piezas y redefine el juego. Ofrece a Estados Unidos acceso especial a minerales críticos como el cobalto y el litio, a cambio de respaldo diplomático y militar para expulsar la influencia ruandesa y estabilizar el país. Esta jugada revive el antiguo principio: quien más pueda ofrecer, se lleva el favor estadounidense. Es un comercio de favores, en el que la estabilidad y la seguridad pasan a segundo plano frente al control de recursos estratégicos. La lección es dolorosamente clara. El valor de un aliado africano para Washington depende solo de los beneficios inmediatos que pueda aportar. Cuando el costo político o estratégico supera la utilidad, ese aliado es abandonado, sin importar años de cooperación o lealtad. Esta lógica se repite en otras regiones. Recordemos cómo Estados Unidos apoyó a Manuel Noriega en Panamá hasta que se volvió un problema, y terminó derrocándolo en 1989. Este patrón pone a los líderes africanos en una situación frágil. Su reputación internacional puede desplomarse en cuestión de días. La seguridad regional se vuelve incierta, y el control de recursos vitales queda atado a acuerdos tan volátiles como peligrosos. En Guinea,
El golpe de Estado de 2021 fue recibido con condenas internacionales, pero también con ofertas de negociación condicionadas, siempre vinculadas al acceso al bauxita y otros minerales. La relación actual entre la República Democrática del Congo y Estados Unidos es un espejo para todos. Depender de satisfacer demandas externas, en vez de priorizar los propios intereses, perpetúa el ciclo. Alianzas transaccionales, manipulación política, promesas rotas y, al final, los mismos actores desplazados por otros más útiles en ese momento. Esta es la lógica del neocolonialismo moderno. Sin embargo, en medio de este tablero de poder, surge una ventana estrecha de oportunidad. Si los países africanos reconocen el patrón y se unen, podrían aprovechar el reajuste global para negociar condiciones más justas y proteger su autonomía. Pero el riesgo de inestabilidad es alto y los incentivos para repetir errores persisten. La Unión Africana ha intentado crear mecanismos de coordinación, pero enfrenta enormes desafíos internos y externos. En este contexto, la mirada global se posa sobre Mali y la Alianza de Estados del Sahel. Allí, la reconfiguración del tablero africano revela hasta dónde puede llegar la presión externa y la resistencia local. Las protestas masivas en Bamako, la capital de Mali, en 2022, forzaron la salida de tropas francesas, demostrando el poder de la movilización social frente a intereses extranjeros. La historia advierte, pero solo a quienes deciden mirar sin ilusiones. Hoy, el neocolonialismo no viene con cañones, sino envuelto en promesas dulces y acuerdos disfrazados de asociaciones. Reconocer estos disfraces es cuestión de supervivencia. Cuando una potencia extranjera ofrece ayuda, pero exige cambios en la política interna o rupturas con viejos aliados, no busca cooperar, sino extraer, bajo una máscara diplomática. El caso de la Alianza para el Progreso, impulsada por Estados Unidos en América Latina, muestra cómo la ayuda económica fue usada para alinear gobiernos con los intereses de Washington. Observemos el caso reciente de Mali y la Alianza de Estados del Sahel. Estados Unidos regresa con palabras de respeto, pero impone condiciones. Restaurar gobiernos según sus intereses y romper lazos con Rusia. Primero viene la promesa de apoyo, luego la presión y finalmente el acceso seguro a los minerales y recursos africanos. Este patrón se repite sin descanso. Así como en Ucrania, donde la ayuda militar occidental estuvo condicionada a reformas políticas y a la ruptura con Rusia, África enfrenta hoy presiones similares. La historia también enseña que quienes actúan como intermediarios de potencias extranjeras terminan siendo descartados. Ruanda, que durante años sirvió de puente entre Estados Unidos y los problemas del Congo, hoy enfrenta amenazas de sanciones y un distanciamiento evidente. El mensaje es contundente. Quienes ayudan a debilitar a sus vecinos suelen ser sacrificados por sus propios aliados extranjeros. El ejemplo de Mobutu Sese Seko, quien gobernó Zaire con apoyo occidental hasta su caída en 1997, ilustra el destino de los intermediarios cuando dejan de ser útiles. Por eso, la unidad africana no es solo un ideal lejano, sino una urgencia vital. Cuando los países negocian en soledad, caen fácilmente en el chantaje y la manipulación. En cambio, si los estados africanos se unen y defienden su soberanía compartida, pueden exigir condiciones justas y rechazar imposiciones externas. La creación del Área de Libre Comercio Continental Africana es un paso en esta dirección, aunque aún resta mucho por hacer para convertir el potencial en realidad. Ruanda es la advertencia. Ningún favor extranjero es gratuito y nadie está a salvo de ser reemplazado cuando ya no resulta útil. Romper el ciclo de dependencia solo será posible aprendiendo de estos episodios y construyendo una autonomía africana real. Algunos países han comenzado a diversificar sus alianzas, estableciendo acuerdos con India, Turquía y Brasil, en busca de una relación más equilibrada. Si ignoramos estas señales, África seguirá atrapada en una red de explotación y manipulación que ha frenado su desarrollo durante generaciones. La experiencia de países como Botsuana, que logró renegociar acuerdos mineros para obtener mayores beneficios nacionales,
demuestra que el cambio es posible, pero requiere liderazgo, unidad y visión estratégica. Pero, ¿es posible revertir esta tendencia? La respuesta está en las decisiones y alianzas que África forje a partir de ahora. Para romper el ciclo, se necesitan pasos concretos: fortalecer instituciones regionales, exigir transparencia en los contratos, invertir en educación y tecnología, y fomentar una ciudadanía activa e informada. Solo así se podrá negociar en igualdad de condiciones y garantizar que los recursos africanos beneficien primero a sus pueblos. No ignores las señales. La historia está en pleno desarrollo, y cada gesto importa. En cada elección, en cada contrato firmado, en cada movilización social, se juega el futuro de toda una generación. La vigilancia ciudadana y periodística es clave para denunciar abusos, exigir rendición de cuentas y evitar que la historia vuelva a repetirse. Lo que vivimos hoy en África no es simplemente el eco de antiguos ciclos. Es la prueba de que se reciclan fórmulas bajo nuevos discursos, pero con idéntico propósito: controlar riquezas, influir en gobiernos y perpetuar la dependencia. Estados Unidos retorna, se reinventa y promete respeto, pero en el fondo, la presión es la constante. Tras la fachada diplomática, se exige sumisión política y acceso preferente a minerales estratégicos. Evitemos las trampas de siempre. El futuro de las naciones africanas no se define solo en cumbres ni comunicados, sino en cada cláusula oculta, cada condición impuesta, cada alianza descartada cuando deja de servir a intereses ajenos. Los líderes regionales son aclamados como socios claves hasta que su utilidad, política o económica, se agota y son apartados sin miramientos. La historia de Mobutu, Noriega, el Shah y tantos otros debería servir de advertencia. La cuestión es urgente. ¿Vamos a observar por enésima vez cómo otros escriben la historia africana sin que nadie la cuestione? ¿O vamos a reclamar un relato donde los intereses africanos ocupen el centro y no el margen? Una ciudadanía informada y crítica es el único antídoto real contra el saqueo y la manipulación externa. Ser espectadores pasivos significa aceptar la repetición del ciclo. Romperlo exige acción y vigilancia constante. Hoy, la lección es evidente. Ningún actor extranjero, por más que hable de alianzas sinceras, pondrá el bienestar africano por encima de sus propios intereses. Cada gramo de mineral, cada contrato y cada sanción son movimientos en una partida global, donde África no puede limitarse a ser terreno de extracción. El cambio genuino solo empieza cuando la sociedad exige transparencia, coherencia y respeto tangible, no solo promesas vacías. La decisión pertenece a todos. Ser parte de una ciudadanía activa que defiende su autonomía, o resignarse a ver cómo se repite la misma historia, una y otra vez. Las señales son claras. La pregunta es: ¿las vamos a leer o a ignorar?